Bienvenidos a este informe radial donde abordaremos las declaraciones de Gustavo Becerra, jefe del Comando Venezuela con Uruguay. Becerra compartió su experiencia personal en Venezuela, narrando su vida antes y después de la llegada de Hugo Chávez al poder. A lo largo de su intervención, destacó cómo la retórica y las políticas de Chávez transformaron la sociedad venezolana, generando divisiones sociales y un ambiente de confrontación. Becerra también reflexionó sobre la corrupción y el deterioro de las instituciones durante el gobierno de Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, señalando que la falta de rendición de cuentas se profundizó tras la muerte de Chávez. Acompáñenos mientras exploramos estos temas y analizamos su relevancia en el contexto actual. Para iniciar, nos gustaría saber, en primer lugar, tu historia, tu llegada a Uruguay. Bueno, mira, sencillo. Yo llegué, primero te puedo contar la historia un poco más larga, cómo fue mi vida en Venezuela. En Venezuela, yo viví antes de todo esta locura de Hugo Chávez hace 26 años. Viví con mis padres en el centro de la ciudad, vivía en la Avenida Fuerzas Armadas. Y definitivamente, en la medida que fueron viniendo los procesos de cambio, o cuando hubo ese cambio de gobierno de Rafael Caldera, que era el final del gobierno del presidente Rafael Caldera, y gana las elecciones Hugo Chávez, desde el primer momento que comenzamos a ver esa toma de posesión, donde Hugo Chávez no quiso recibir la banda presidencial, no quiso jurar como era debido por la Constitución Nacional, ya nosotros veníamos viendo en qué se iba a convertir Venezuela. Poco a poco ese discurso de Hugo Chávez fue variando. Antes de ese proceso, ellos vendieron un proyecto que era un proyecto de gobernabilidad, un aparente gobierno de gobernabilidad, donde participaron muchísima gente. De hecho, hubo gente que participó en lo que fue el pacto de Punto Fijo, que fue el primer pacto, la primera firma de gobernabilidad que firmó la democracia venezolana. Y hubo gente, había un político que se llamaba Luis Michelena, y él participó en esto. De hecho, para ese momento todavía pensábamos que capaz la vía que iba a tener este señor, a pesar de que no nos gustaba, iba a ser democrática. Pero en la medida que fueron pasando el tiempo, en la medida en que pasó el año 98, comenzamos a ver una soberbia cada discurso, porque creo que la soberbia siempre estuvo presente en los discursos de Hugo Chávez. E incluso ya para el año 99, nunca se me va a olvidar, en diciembre, había un proceso electoral que se iba a efectuar y él intentó repetir una palabra del libertador Simón Bolívar, que era que si la naturaleza se nos opone, lucharemos contra ella. Y como algo, yo no sé si fue una muestra divina de que Dios le demostró, mira, esto no funciona así. Y sucedió una tragedia gravísima, hubo un deslave en la ciudad, en La Guaira, en Venezuela, que ocasionó muchísimos muertos, y como un acto como diciendo, oye, mira, el camino no es por allí. Sin embargo, después de este deslave que fue fatal, donde es una ciudad de Venezuela, que es La Guaira, que todavía hasta el día de hoy hay sitios que no fueron recuperados desde el año 99. Te estoy hablando muchísimos años. Y ya para ese momento él ni siquiera ya mostraba que no aceptaba ayuda de los Estados Unidos. Los Estados Unidos ofrecieron, me acuerdo en aquel momento, llevarnos grúas de reconstruir la ciudad, y él se opuso completamente a esto, ¿no? Ya evidentemente se veían cosas peligrosas. Chávez era una persona que hacía ruedas de prensa y se iba, por decirte, a una plaza pública a hacer él comenzó un programa que se llamaba Lo Presidente, y en este programa comenzó a hacer cosas espontáneas, pero eran cosas que iban contra el abuso de la propiedad. Desde ese mismo momento, ya en el año 99, 2000, Chávez fue una persona que comenzó con este tema de que había que expropiar. Comenzó con aquel dicho de que ser rico es malo, ¿ok? Y que los pobres eran unos oprimidos de los ricos. Comenzó a crear una división social, primero, que nunca había existido en el país.
En Venezuela, a pesar de que hubo corrupción, de que fue un país donde, no te puedo negar, hubo corrupción, nunca hubo divisiones sociales. Existían partidos tradicionales como lo hay acá. Allá era AD, COPEI, eran partidos que eran tradicionales. Inclusive habían partidos de izquierda y coexistían. O sea, no había una rivalidad o no había un enemigo. Había capaz un rival político. Era lo que existía en ese momento. Cuando llegó Chávez, definitivamente él comienza a generar esa marca en la sociedad, donde todo aquel que podía tener un poco más o el que había logrado tener algo más, era un enemigo de los pobres. Aquel panadero italiano que con muchos años de esfuerzo logró tener 2 o 3 panaderías en la ciudad, pero no lo logró tener esfuerzo por trabajo, porque fueron gente que llegaron a trabajar de sol a sol desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Muchas historias de extranjeros que llegaron a esta vida. Él lo comenzó a crear como enemigos de la sociedad e inclusive comenzó a crear una palabra como enemigos de la revolución, ya desde ese momento. Y esa diferencia fue marcándose, ¿no? Al punto que ya no solamente era con los conciudadanos, sino comenzó a suceder, o sea, no comenzó a suceder con los que tenían más, sino que inclusive con algo que se llamaba en Venezuela, que era la clase media. La clase media simplemente era una clase que no era adinerada, pero una clase que por lo menos a través de los padres con esfuerzos profesionales mandaban a sus hijos a estudiar a las universidades. Y bueno, era una comunidad que no vivía en zonas de millonarios en la ciudad, pero vivían en zonas que eran un poco más tranquilas que otro tipo de barrios, ¿no? Entonces, el mismo Hugo Chávez le comenzó a llamar escuálidos. Entonces, ese fue el primer adjetivo que le colocaron a este grupo de venezolanos que simplemente pensaban distinto o que socialmente fueran distintos a ese pueblo que llamaba él, ¿no? Poco a poco, esa división de escuálidos y chavistas como que fue creciendo en el tiempo. En las empresas del Estado comenzaron a prácticamente a identificar y a marcar y a expulsar a todo el que pensara distinto al régimen y lo etiquetaban como escuálido. Inclusive hubo un diputado venezolano del régimen que se llamaba Luis Tascón. Él tuvo la genial idea de crear una lista, que era una lista sencillamente donde él generaba una marca a la persona y te decía si eras chavista, si eras escuálido, cuál era tu tendencia política. Y de acuerdo a eso, eso te servía para marcar préstamos, para marcar la posibilidad de trabajar en empresas, la posibilidad inclusive hasta de estudiar era verificada a través de esta lista. Entonces era una lista simplemente de separado. Más o menos en el año 2001 comenzaron problemas en la industria petrolera, porque la industria petrolera estaba formada por muchos proveedores que eran extranjeros. Estábamos hablando de extranjeros de Alemania, Estados Unidos, y había una costumbre del trabajador en la industria petrolera, que el trabajador se formaba en la industria petrolera. Te mandaban a estudiar inclusive, a hacer posgrados en el exterior. Había un proceso de mejoramiento constante, ¿no? Y todo esto era un proceso de meritocracia, donde la gente que más se preparaba, que más se formaba, que más tenía ese tipo de logros, era la que tenía los cargos de mayor nivel. Hugo Chávez comenzó con este tema de comenzar a meterse en la industria petrolera, pero fue colocando y personas que eran simplemente compañeros ideológicos del régimen, mas no tenían una formación en materia de petróleo, a estar en cargos de confianza dentro de la industria. Y de alguna manera comenzó a generar cierto escenario donde prácticamente comenzaban a coaccionar a toda esta gente que eran gerentes, que estaban formados, que si bien tenían buenos sueldos, eran precisamente porque la labor que hacían en la industria era acorde a lo que ganaban, ¿no? Tenemos que entender que PDVSA para esos años era la primera industria petrolera de prácticamente de Latinoamérica. Era una industria que era un modelo a seguir prácticamente para todos los países, de esa PDVSA con la cual llegó Chávez. Comenzó a subir el precio del barril del petróleo. El precio del barril creo que llegó más o menos, Silvia, como a $120, creo que llegó, fue el pico máximo, pero casi durante 10 años se mantuvo estamos hablando a $100 por barril.
y era una bonanza petrolera tan grande. O sea, hablar del tema de la bonanza petrolera es entender que Venezuela para ese momento producía 3.600.000 barriles diarios de crudo, ¿ok? Que era lo que exportaba, y eso lo vendía a $100 cada barril, y eso era por día que era esta exportación. Entonces, si esto nosotros lo llevamos a 10 años, imagínense la cantidad de dinero que se produjo en el país, ¿no? Y qué cantidad de cosas positivas se pudieron hacer en ese momento para el país. Sin embargo, la posición que tuvo Chávez fue más bien de ser un presidente que buscar alianzas en la región y comenzar como a derrochar dinero, ofrecer cosas con el dinero de Venezuela. Chávez fue un hombre que prácticamente, bueno, aquí en Uruguay él invirtió, él tuvo inversión en Uruguay, tuvo inversión de dinero en Nicaragua, tuvo inversión de dinero en las islas del Caribe, en casi todas estas islas del Caribe, hizo vialidad, hizo cantidad de cosas. Por supuesto, la inversión que hubo en Venezuela no fue la misma, a pesar de que para el exterior Hugo Chávez se vendía como que si era un presidente que era positivo, que era bueno para la región, ese comportamiento para Venezuela nunca ocurrió. ¿La asunción de Maduro al poder profundiza estos problemas? Mira, cuando asume Maduro, hay que entender dos cosas, ¿no? Todavía cuando había Hugo Chávez, sucedía esto de que sí bajaban recursos, pero había corrupción. ¿Qué sucede cuando asume Maduro? Cuando asume Maduro, prácticamente como que esa corrupción se quita la careta, porque era una corrupción que trabajaba, si bien trabajaba dentro del gobierno de Chávez, pero era como que trabajaba a espaldas de él, solapada. Cuando muere Hugo Chávez, toda esta gente comienza a hacer las cosas de manera descarada. De hecho, en Venezuela, los entes públicos dejaron de publicar los estados económicos. Una cosa que era tan obligatoria para cualquier ente público que en la prensa nacional anualmente salieran los estados económicos de un ente público, eso después de Maduro, eso desapareció. No hubo rendición de cuentas de nada a partir de ese momento, ni para la banca, ni para la salud, ni para los ministerios. Se acabó completamente la rendición de cuentas. Poco a poco, desde el año 2012 que prácticamente fallece Hugo Chávez, porque realmente para nosotros, a pesar de que fue en marzo del 2013 donde dicen que aparentemente murió, para nosotros los venezolanos simplemente sentimos que desde prácticamente de diciembre él desapareció. Y para nosotros, sencillamente Maduro comienza a gobernar prácticamente desde enero del 2013 ya empieza a gobernar Nicolás Maduro, a pesar de que las elecciones estaban en este proceso, ahí Hugo Chávez ya no estaba presente. Hugo Chávez estaba en tratamientos médicos, aparentemente no daba la cara, no aparecía. Fueron prácticamente, no sé, desde diciembre hasta el mes de marzo no se le volvió a ver la cara a Hugo Chávez públicamente. Entonces, para nosotros los venezolanos prácticamente creemos que Hugo Chávez murió en el mes de diciembre y que simplemente todo este proceso sirvió como para que afianzar ese poder de Chávez en ese tiempo donde ellos creían que podía haber una inestabilidad por el fallecimiento de él. Frente a este escenario poco alentador, ¿en qué momento tomas la decisión de emigrar? Mira, yo tomo la decisión de irme, fíjate, yo en el año 2017, todavía me acuerdo que hubo una última elección allí en el año 2017, que yo dije, mira, si aquí no sucede un cambio, yo tengo que buscar las maneras de ver qué sucede. Y ya para enero del 2018 ya comenzamos a buscar opciones y a estudiar la región, porque creo que el emigrar es una decisión responsable y que tiene que ser estudiada. Por lo menos el que lo quiera hacer de la mejor manera tiene que hacerlo de manera estudiada y no hacerlo de manera espontánea o de manera improvisada. Y nosotros comenzamos a estudiar países de la región y definitivamente a lo largo de esos meses que estuvimos estudiando, que fue más o menos hasta el mes de mayo, Uruguay era el que más tenía semejanza en la cultura con Venezuela. Uruguay a nivel de lo que es, más que todo, como se constituye Uruguay a través de la migración extranjera, tal cual como le pasó a Venezuela. Entonces, también comenzamos a averiguarlo el tema por la documentación Mercosur, era muy rápido el tema de la residencia, la validación de documentos, de que si uno venía con los documentos legales se podían validar de manera más rápida que cualquier otro país. Y bueno, yo
Ya para el mes de julio ya teníamos la decisión que yo me venía para acá. Yo comencé a hacer mi proceso de apostillar, de arreglar toda la documentación, que todo un drama para ese momento. Apostillar un documento era dormir prácticamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pasar una noche entera para poder tener la cita y poder ir a hacer la apostilla de un documento. Era muy, era este tipo de cosas, una legalización, una apostilla, era pasar una noche entera esperando para que te abriesen, porque si no lo hacías de esa manera, si llegabas en la mañana no tenías ya oportunidad de hacer los procesos de la documentación. Porque no solamente era la mía, era la documentación de mis hijas, porque ¿qué sucede? Al yo venirme hacia Uruguay, mi esposa me requería a mí para la firma para solicitar cualquier tipo de documentación para mis hijas. Yo tengo 3 hijas y la idea era que yo me iba a venir primero, o sea, que fue lo que hice, yo venirme primero a Uruguay, de alguna manera estabilizarme y luego de estabilizarme traérmela, que fue finalmente lo que logré hacer, ¿no? Yo me vine en agosto del 2018 y logré traerme a mi familia en enero del 2019. ¿Cuándo abandonaste Venezuela? ¿Te impactó la visión que se tenía del país y de la situación en el exterior? Mira, a mí lo que más me impresionaba es que todavía se mantenía esa visión de ese Hugo Chávez que no era mala gente, todavía es lo que más veía. Y no lo juzgo, porque me lo dijo muchísima gente cuando yo llegué inclusive acá. Me decía, pero Maduro es malo, pero Hugo Chávez no era tan malo, me decía la gente. Pero es un tema de que es como él se vendió en el exterior, por eso no lo puedo juzgar. O sea, yo no puedo juzgarlos ustedes por pensar en algún momento que Hugo Chávez era mejor que Maduro. Y no, Hugo Chávez fue el padre de todo este proyecto. Él fue el arquitecto, constructor de todo lo que sucedió en Venezuela. Desde el primer momento que tomó la posesión, él sabía lo que quería para Venezuela. De hecho, él designa a Nicolás Maduro porque él sabía que Nicolás Maduro era el que iba a continuar la misión que él estaba ejecutando. Lo que ocurrió en las últimas elecciones, ¿podría decirse que fue el punto cumbre de violencia? Sí, es el punto cumbre, definitivamente porque después de ese año de preparación que tuvimos los venezolanos, por lo que trabajamos en las elecciones primarias, que decidimos formarnos y prepararnos electoralmente para poder pelear las elecciones y poder demostrar, en el caso que hubiese fraude, que así lo hubo, ¿ok? Creo que fue una manera muy rápida para ellos que nosotros les destapamos el fraude. Ellos prácticamente fueron sorprendidos, desde la misma noche del 28 quedaron sorprendidos de que ya la mayoría, ya el mismo porcentaje de actas que ellos decían que tenían con sus resultados, ya nosotros los teníamos en las manos. Y que al día siguiente ya teníamos un 76% de las actas en las manos gracias a todo ese aparato que fue el 600K, porque fue un año de preparación y formación electoral para muchísima gente. Hay gente que todavía piensa que esto fue algo improvisado, lo que hicimos los venezolanos. Aquí nos formamos aproximadamente 1 millón de personas entre Venezuela y el exterior para poder ir a este proceso electoral. ¿Ok? Y nos formamos ¿por qué? Nos formamos porque no hubo improvisación en ninguna fase del acto electoral. Nosotros paso a paso seguimos esa organización y esa planificación y fue lo que nos lleva a tener ese resultado en la mano y que pudiésemos darle ese resultado a Venezuela en tiempo récord. Y que, claro, la violencia que tú evidencias que hay en este momento es porque Maduro quedó expuesto. El régimen quedó totalmente expuesto. En elecciones anteriores todavía no hubo manera de comprobarle el fraude, pero en esto fue tan evidente y fue de una manera tan expuesta el fraude que hicieron, que a ellos no les quedó más remedio que responder con la única herramienta que tenían, que era la represión. ¿Es Maduro el creador de todo este sistema o es simplemente la cara visible? Mira, Maduro en este momento sí es la cara visible, pero detrás de él hay toda una esfera de poder. Tenemos un grupo de poder que es el que gobierna el país. No solamente Nicolás Maduro. Está Nicolás Maduro, está su esposa que se llama Cilia Flores, están los hermanos Rodríguez y está Diosdado Cabello. Ellos son la esfera de poder dentro de Venezuela. Cabello fue un militar que participó en las intentonas golpistas con Hugo Chávez y desde el primer momento se atornilló, prácticamente lo atornilló, el mismo Hugo Chávez lo atornilló dentro del gobierno. Ha participado en distintos roles dentro del Estado, en distintos ministerios. Ha sido notable y ha sido palpable que en las gestiones donde él ha estado,
prácticamente no se han ejecutado las obras y bajaron dinero y dieron dinero para múltiples obras que nunca se ejecutaron, por lo menos cuando él estuvo en el Ministerio de Infraestructura. Cantidad de dinero que se bajó y nunca se ejecutó las obras y nunca fue juzgado, nunca fue, más bien era como premiado, porque más bien como que le daban nuevos roles dentro del régimen. Así mismo como lo tuvo él, pasó con los hermanos Rodríguez. Jorge Rodríguez comenzó a aparecer en el Consejo Nacional Electoral como parte del cuerpo rectoral del Consejo Nacional Electoral. Y Jorge Rodríguez fue una figura fundamental para esto. De hecho, Jorge Rodríguez participó durante muchos años en el poder electoral y prácticamente después fue premiado, después pasó a ser presidente de la Asamblea Nacional, participó también en otros cargos políticos dentro del gobierno y públicamente era directivo del partido de gobierno, del PSV. ¿Qué sucede con el ejército en estos momentos? ¿Es leal al régimen y a la figura de Maduro? Mira, el ejército durante años prácticamente se adoctrinó, esa es la realidad, y se adoctrinó para ser fiel para el régimen. ¿Qué sucede? A pesar de eso, todavía había militares, existen militares de carrera dentro de las Fuerzas Armadas. Actualmente, lo que sí es claro es que desde hace muchos años la presencia de gente del gobierno cubano hace vida dentro de las instituciones venezolanas. Ahora en este momento lo que está sucediendo es que mucha gente y de hecho tengo amigos que están dentro de las Fuerzas Armadas y me dicen, mira, no, ya a este punto, por la desconfianza que hay en los militares de carrera, han puesto inclusive a extranjeros a mandar sobre los militares venezolanos. Y eso por supuesto ha generado fracturas. Eso genera fracturas dentro de las Fuerzas Armadas. Hay militares presos, creo que tenemos actualmente, según el foro penal, legalmente hay como 170, pero son muchísimo más. Estamos hablando que creemos que hay más de 300 militares en este momento que están detenidos, pues son militares que simplemente ya no siguieron la línea, no quieren seguir la línea del régimen de Maduro. ¿Por qué los venezolanos desde el exterior no han podido hacer la diferencia a la hora de votar? ¿Existe algún vínculo con el temor que genera el hecho de aún tener familia en Venezuela? Todo lo contrario, los venezolanos en el exterior querían votar. De hecho, desde la primaria todos los venezolanos querían votar. Lo que pasa es que el régimen, sabiendo que la gran mayoría de los venezolanos hemos salido huyendo de nuestro país, porque no salimos porque quisimos. Nosotros, la gran mayoría de los venezolanos que estamos en el exterior, no fue una decisión propia. Por suerte, los que nos venimos aquí a este bello país, nos hemos adaptado, ha sido una suerte de volver a ser patria aquí en el Uruguay. Pero no ha sido la misma experiencia en todos los países. Todos los venezolanos hemos salido huyendo despavoridamente, precisamente por la represión, por la persecución. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, yo dudo de que de ese grueso de casi 7 millones y tantos de venezolanos vayan a votar por el régimen. Entonces, el régimen hizo desde el año 2012, por lo menos en Uruguay no se aperturaba el registro electoral. Y creo que para el mundo no se aperturaba desde el año 2012 el registro electoral. Entonces, prácticamente aperturaron recién ahora este año, en el mes de marzo, durante poquitos días, pero aplicaron serios filtros para que la gente no se pudiera inscribir. Ojo, no solo en Uruguay. Esta aplicación de filtros fue aplicada en todo el mundo. Nosotros de 7 millones de venezolanos, solamente 69.000 venezolanos quedaron habilitados para votar en el exterior. Es un disparate, pero es así. Es así. Acá en el Uruguay, solamente 416 venezolanos de casi 40.000 que estamos haciendo vida en el país. ¿Cuál es tu opinión acerca de las palabras vertidas por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, sobre la situación de Venezuela en el marco de la Asamblea General de la ONU? Mira, la apreciación es que fue contundente. Fueron declaraciones justas a lo que realmente sucede. El presidente Lacalle siempre ha sido muy coherente en decir que hay una dictadura, que hay terrorismo de Estado en Venezuela. ¿Por qué hay terrorismo de Estado? Porque tenemos centros de torturas activos. En pleno año 2020, en pleno siglo 2021 tenemos centros de torturas activos. Tenemos 2.000 presos políticos por situaciones políticas. Tenemos jóvenes, tenemos adolescentes, menores de edad, 200 adolescentes que fueron apresados injustamente solamente por protestar y pensar distinto.